Muy buenas noches, soy Federico Reyes Heroles, bienvenidos a Primer Círculo. Muy buenas noches, soy Carlos Elizondo, bienvenidos a Primer Círculo. Y hoy queremos hacer como un balance de cómo va la pandemia. El presidente nos dijo que la había domado, ya ayer se disculpó de todos los muertos, pero más allá de la parte mediática, ¿qué podemos decir de cómo vamos? Y con ese fin hemos invitado a un especialista, un economista, un historiador de la economía, pero que ahora dirige, encabeza, fundó una organización que se llama Signos Vitales, cuyo objetivo es dar información de lo que es importante y qué más importante hoy que la pandemia. Y me refiero, por supuesto, al doctor Enrique Cárdenas. Enrique, bienvenido al primer ciclo. ¿Qué tal, Enrique, Carlos? buenas Muy buenas noches. noches. Eh, ¿Por qué no empezamos, Enrique, por contarnos rápido cuál es este proyecto de signos vitales para después entrar al signo vital del día? Miren ustedes, Signos Vitales es una organización reciente que se hace para brindar información fidedigna e información veraz en temas de toda índole y estaremos sacando, este ya es el primero, reportes trimestrales que permitan tener un diagnóstico de lo que está sucediendo en el país y adicionado a eso una serie de alertas que mencionen o que saquen a la luz pues elementos fundamentales en nuestra vida política, económica, social, incluso yo te diría que hasta cultural también. Entonces, de eso se trata Signos Vitales, un pequeño staff, pero muy robustecido por un comité ejecutivo y un comité de especialistas de primer nivel. Y entonces lo que nos vas a dar son los signos vitales del país, cómo van y también qué información están dejando de proveer por la razón que sea económica, opacidad y tener pues todos los datos del paciente. Pero ¿por qué no vamos al problema que yo creo que es más serio hoy, que es la pandemia? ¿Cómo evalúan ustedes las políticas públicas que el gobierno de la República ha seguido respecto a la pandemia? Mira, en el informe que se llama La pandemia en México, la dimensión de la tragedia, se puede ver que hubo errores de inicio desde el primer planteamiento al no haberle dado importancia, primero que nada, a la pandemia. Después, la estrategia que se sigue para monitorearla, que es esto del modelo Centinela, que lo que se hace realmente es tomar información, pero de un muestreo que no es representativo y que tampoco es amplio. Y finalmente, esto acompañado de la negativa de parte del gobierno federal de brindar el apoyo necesario para que la gente pudiera mantenerse en casa y de esta manera hacer que el confinamiento fuera efectivo y fuera más duradero, pues hace que el resultado pues no sea el adecuado. Medido cómo, porque para eso podría ser que eres un anti-4T y simplemente quieres hablar mal del presidente. No, mira, por ejemplo, yo creo que la primera víctima de esta estrategia fue el mismo personal médico y sanitario. ¿Cómo? Ahí tenemos que en México hay una tasa de funciones de personal médico del 2.6 del total de las personas que han fallecido, 2.6% hasta el 16 de junio, que es cuando tuvimos esa información. Para darte una idea, en el caso, eso es más del doble que Brasil, es aproximadamente el triple que Perú, es 5 veces más que en Estados Unidos y en China y 6 veces más que en el Reino Unido. Entonces, pues ahí sí no hay de dónde. En el reporte se especifica con claridad desde las protestas que hubo por parte de los médicos, recordaremos todos esas protestas que había, después incluso un amparo ahí que 2 médicos le meten al gobierno. Hay que recordar que eran protestas porque quieren estar protegidos, no porque no quisieran trabajar. Exacto, eran protestas para tener los insumos, la Así protección es. necesaria. Luego, Mitofsky, por ejemplo, sacó una encuesta casi con 2,000 médicos y personal sanitario, que pues más del 80% temen morir de coronavirus, ¿no? Entonces, sí era un miedo real y el resultado pues es tremendo. Y fíjate, uno podría decir, bueno, es que la sociedad no ayudó porque no se confinó y por tal. No, aquí estamos hablando de los médicos y me parece que ahí sí no hay para dónde hacerse, ¿no? Independientemente de lo que decía yo al principio, de que hay una estrategia incluso de comunicación bastante errática, contradictoria muchas veces entre lo que era la voz lo que es la voz de la pandemia, la voz sanitaria y lo que sería el gobierno federal. Entonces, en la parte médica yo creo que no hay ninguna duda, no hay ninguna forma de hacerse a un lado porque es muy claro que sí no hubo protección para nuestros médicos.
Y algo que no puedo decir me gustó, pero me impactó mucho del estudio, que es muy amplio, es este seguimiento temporal que se va haciendo de México y cómo ya teníamos información, si bien mutante, cambiante, como lo es el virus mismo, como lo ha sido los estudios, pero sí había, digamos, ya un cúmulo básico de información como para poder enfrentar. Y uno de ellos era precisamente cuidar al personal médico. Hace poco Financial Times publicó un artículo de un médico que decía enfermarse en febrero o enfermarse en junio, todas las diferencias que hay entre las dos posibilidades y todo lo que han aprendido en estos meses. Y este estudio de signos vitales me parece que es una recopilación sobre nosotros mismos que yo no había visto y sí resulta muy preocupante esta reacción tardía o esta falta de atención a lo que estaba aprendiendo en otros países, ¿no? Creo que lo hicieron muy bien realmente. Mira, pues sí, teníamos más de 2 meses de advertencia, ¿no? De lo que se venía. Se conocía poco a poco más al virus y pues la verdad es que sí ha sido un problema en donde yo creo que ya nada más es cómo va la pandemia, sino cómo se cayó la propia política se cae, la política pública se cae en esta disyuntiva errónea, a mi modo de ver, entre lo sanitario y lo económico, Federico. Sí, Porque te acordarás, o se acordaron ustedes, Carlos, cuando a mediados de marzo, que si se confinaba la gente o no se confinaba, y se decía no, porque va a afectar a la población económicamente. Y entonces ahí se ve como una dicotomía, o A o B, ¿no? Cuando en realidad, pues se debe de proteger tanto la salud como la actividad económica. Incluso, Enrique, quedamos en el peor de los mundos porque matamos a la economía o la dejamos bien moribunda sin deshacernos del virus. Porque si uno compara lo que hicieron en España, Italia y otros muchos países asiáticos, pues se sufrió la economía, pero cuando se desconfinaron, pues prácticamente no había virus en la calle. Y nosotros le dimos un golpe, no mortal, pero horrendo a la economía y fue un sacrificio inútil, porque cuando estábamos saliendo descubrimos que hay más virus en la calle que cuando nos confinamos. Entonces todo apunta a que o va a venir un brote aún mayor o nos vamos a tener que confinar nuevamente, como estamos viendo en Florida, o las dos cosas. Y es como un desperdicio brutal, un sacrificio que no llevó a nada. Y todavía un poco peor, Carlos, porque no solamente no llevó un sacrificio, sino que ahí lo traemos acumulado. Muchísima gente tuvo que pedir prestado o ha tenido que pedir prestado para poderse quedar en casa. De acuerdo con la encuesta de la Ibero, que también reportamos en este informe, uno de cada 3 personas perdieron en promedio 65% de su ingreso desde abril para acá. Muy poca gente puede aguantar tanto tiempo sin trabajar y por eso, claro, la gente tuvo que salir nuevamente. Pero como bien dices, pues salimos, pero sin el cuidado. Ahora seguramente va a tener que haber un o nuevo confinamiento o esto del uso absoluto, completo, estricto del cubrebocas, que justo el día de hoy salió esta nota del CDC, ¿no? Del Centro de Control de las Enfermedades en Estados Unidos, donde habla de que pues ese podría ser un mecanismo que pudiera paliar en buena medida el virus, la diseminación. yo creo que ese asunto del cubrebocas es muy, digamos, significativo y es un muy buen termómetro del retraso con el que actuamos. Mientras en otros países era claro que una de las medidas más esperanzadoras, por decirlo así, era el cubrebocas, en México simplemente las propias autoridades no le dieron importancia. Oye, Federico, pero hay otra que a mí me causa mucho problema. Y es que el cubrebocas, si tú lo empezaste a decir esto hace 2 meses, yo creo, Federico, el cubrebocas es para proteger al otro. ¿Sí? Sí, totalmente. Te proteges tú, pero sobre todo se protege a los demás y eso es increíble pues, que es parte de lo que también mencionamos en el reporte, cómo hay esta incongruencia en los mensajes que ustedes acaban de mencionar, pero van desde el inicio, ¿no? Desde el mero inicio y que todavía no salimos de él. Entonces, parecería como que, pues, no hay, estamos al garete. Y luego la descoordinación que hubo, que también reportamos en el informe, la descoordinación con los gobiernos estatales es tremendo, precisamente porque las cifras no cuadran, porque hay información medio rara, porque no les dan chance de comprar pruebas para poderlas aplicar a mucha gente. Y bueno, sí, vemos que en México, pues, ese no fue el camino que se siguió desde el principio, ¿no?
Ahora, yo quisiera regresar a lo que dijo Carlos, que me parece muy, muy relevante, y es que podríamos estar ante la terrible situación de tener que regresar a confinamientos regionales por ciudades, por estados, yo qué sé, incluso dentro de las propias delegaciones ya empieza a haber señales de por dónde están los focos de infección, pero ahora sí que agarras a la población ya muy cansada, muy mermada, muy endeudada, con un hartazgo ya de los que pensaron que realmente encerrándose iban a garantizarse poder regresar a abrir su empresa, pues ahora resulta con que a medias, porque tendrán que tomar cuidados y seguirá habiendo afectación económica durante los próximos meses. Eso ya parece inevitable y pues sí, puede haber cierto coraje en contra de la falta de congruencia por parte de las autoridades. Además, yo creo que hay otra, Federico, que lo dijo también Enrique, es para poder hacer esa estrategia por delegaciones, por colonias, por ciudades, necesitas una capacidad de monitoreo que no solo es hacer pruebas, es hacer suficientes pruebas, Sí. luego tener la capacidad de ir viendo cómo esos que dieron positivo y en pruebas más rápidas, las pruebas que tenemos nosotros son de 48 o más horas de tiempo de respuesta, pero no estamos importando las pruebas inmediatas, las que te permiten hacer ese seguimiento. Y con tanto virus en la calle, no se ve posible hacerlo, aunque quisieran hacerlo. Sí, como que esa parte ya pasó, Carlos, eso es la impresión. Esa etapa posible que había al inicio de la pandemia para haber ubicado los focos de contagio y luego los contactos de esas personas, poderlos confinar selectivamente, que fue lo que pasó en Europa, en Asia, en algunos países. Acá parece como que ya eso ya se perdió, o sea, ya está tan diseminado Entonces, siempre que somos tiene que ser. como muy críticos y negativos. Ahora, ayúdanos, Enrique, ¿qué se podría hacer hoy? Ya dejemos lo que se hizo mal. ¿Qué se podría hacer hoy para minimizar esta cosa, como bien decías tú, no es una u otra, hay que aprender las dos, Sí. minimizar los costos de salud, que no está de más insistir, han sido gigantescos, por lo menos 36,000 muertos, y los costos económicos, por lo menos una caída estimada del PIB para este año de 8%, 9%, 12 millones de personas que ya no tienen ingreso. ¿Qué se puede hacer ahorita? Y tenemos un minuto, me dicen en cabina. Bueno, pues mira, cubrebocas. Ahora sí, como antes era pruebas, 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 hoy es cubrebocas estrictas y pruebas, sí, inmunológicas y rápidas, como las que tú dices, para tratar de controlar el virus. Es lo que yo pienso que es lo único que se puede hacer a estas alturas ya. Y luego la parte económica, que se tiene que permitir que la gente pueda tener chance de poder tener un ingreso. La gente se quedó muy lastimada, está muy lastimada económicamente. Pues Enrique, mil gracias. Cubrebocas, yo dónde firmo, estamos convencidos de eso y el CDC lo confirma, aunque ya había habido, sobre todo en Europa, algunos estudios que mostraban esto, cubrebocas, y también apostarle la economía, o sea, del G20, Alemania tiene 30 puntos porcentuales del PIB y nosotros 1.1. Para reactivar la economía, pues así va a ser muy difícil salir. Mil gracias de veras por haber estado con nosotros y que sigan adelante estos informes de signos vitales. Muchas Muy gracias. buenas noches, nos vemos la próxima emisión de Primer Círculo. Pues Enrique, muchísimas gracias. Y a ustedes que nos acompañaron, muy buenas noches y nos vemos en la siguiente emisión de Primer Círculo.